vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las presentaciones orales, o sea, qué significan y por qué. Vamos a partir del primer hecho de que existen varios tipos de presentaciones orales, de manera que dependiendo de al público a que yo me estoy refiriendo o en el encuentro o el evento a que yo me estoy refiriendo, hay diferentes maneras de enfrentar una presentación. Por supuesto, no es lo mismo dar una clase, ¿verdad? No es lo mismo dar una conferencia o, por ejemplo, trabajar una charla o una defensa de un trabajo. Normalmente nosotros lo empezamos a hacer es porque la gente cuando va a hacer exposiciones, bien sea académicas o no académicas, suele tener mucho miedo a enfrentar no solamente el miedo que implica el encontrarse con diferentes personas que no conoces o que sí conoces, sino empieza a haber algunas aprehensiones en cuanto a que lo que voy a decir a lo mejor no es o no lo digo como debe ser, y empiezan a ver algunas cosas. Hoy vamos a ver básicamente algunos tips que yo les voy a dar de cómo debemos enfrentar algunos elementos para no solamente hacer la presentación oral de la mejor manera, sino que también podamos tener las técnicas de presentación desde el punto de vista audiovisual, es decir, PowerPoint y otras, vamos a ver tres más, además de PowerPoint, cómo hacerlas y poder ser exitosos, ¿no? Vamos a pensar así. Básicamente vamos a trabajar 4 etapas, ¿no? Una etapa que es la preparación de la presentación, que es lo que tenemos que hacer. Otra es, antes de iniciar la presentación, algunos elementos o algunos tips que debemos tener durante la presentación, que es lo que tengo que recordar, y después de la presentación, que implica un poco la evaluación de lo que hice. La preparación de la presentación implica que yo debo tener claro cuál es la información previa que yo voy a trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y para eso yo tengo que trabajar el contenido de lo que voy a hablar. El improvisar puede ser, por eso es que la improvisación es un tipo de presentación oral, es decir, que yo me pare aquí y ustedes me pidan que, bueno, que fulana hable o que yo levante la mano y hable. En ese instante yo estoy haciendo una improvisación. Sin embargo, aún así, siempre se sugiere que uno haga un esquema mínimo de lo que va a hablar. Incluso cuando uno levanta la mano para decir alguna cosa en algún momento que suene ser espontáneo, uno debería tener un esquema mínimo de lo que habla, por varias razones que vamos a ver, y entre ellas tiene que ver con el tema de tiempo. Es decir, si usted no lo tiene organizado, puede ser que se demore más de lo que se necesita que se demore, ¿verdad? En este caso yo tengo que primero siempre tener específico qué voy a contar, o sea, qué cuento, qué voy a decir, cómo voy a organizar lo que voy a contar, cómo contarlo. O sea, lo puedo contar incluso cantando, podría contarlo diciendo unas coplas, ¿verdad? Yo podría echar un cuento y contarles una historia. Yo podría tener alguna manera, digamos, a lo mejor teatral o histriónica de explicar cualquier cosa, y puede ser que el mensaje llegue. El mensaje va a llegar en la medida que haya la conexión entre lo que yo estoy diciendo y las personas que me están escuchando. La elaboración del material de apoyo siempre es importante. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿será que hay que dar un tríptico a la gente? ¿Será que hay que darle un material de apoyo siempre a la gente? Yo muchas veces digo que lo más importante es tener un material de apoyo incluso tuyo. O sea, yo no hay ninguna presentación que yo vaya a hacer que no tenga claro que voy a imprimir lo que voy a hablar. Es decir, por varias razones. Ahorita las vamos a ver, entre ellas está que puede ser que el videoin no sirvió, no prendió, no hubo manera. Es decir, yo tengo que tener mi material, yo siempre lo imprimo, ahí lo tengo, lo mismo que digo, lo tengo impreso, y si hubiese una contingencia por la luz, estamos trabajando en un espacio abierto que podemos con la luz del día trabajar, se fue la luz, no tenemos este aparato,
Entonces, nada, no puedo hablar. Entonces, siempre tenemos que tener el material de apoyo impreso, ¿verdad? O tenerlo a la mano, de manera que no perdamos la oportunidad de hacer la presentación porque no contemos con el material audiovisual, que muchas veces la gente se queda. Además, nosotros sabemos que en algunos casos, bueno, contar con un video BIM o con una computadora no suele ser costoso, es decir, no lo podemos movilizar para cualquier lado. Estamos hablando de equipos realmente difíciles de transportar, en algunos casos no por el tamaño, sino por el costo. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener como la opción B ante la posibilidad de contingencia. Para lo cual nosotros debemos tener algunos tips para hacer esa exposición digital. Es decir, no podemos decir, bueno, como voy a tener material audiovisual, entonces yo lo mismo que digo, lo pego en una cosa y eso es lo que la gente ve. Eso es un poco lo que vamos a ver también, es decir, cómo yo presento la información de manera que ustedes puedan escuchar, puedan ponerme atención a lo que yo estoy diciendo y también puedan aprovechar. Imagínense que esta lámina dijera todo lo que yo estoy hablando. Fuese horrible, ¿verdad? O sea, fuese como exagerado. Entonces yo lo que tengo es que tener algunos puntos, lo vamos a ir viendo, algunas cosas que me sirvan a mí de ayuda a memoria, ¿verdad? Para yo ir hablando, pero la pantalla no puede tener tanta información, ya lo vamos a ver, porque ustedes se van a distraer leyendo y no me van a escuchar lo que yo les estoy diciendo. Ok, la información previa. Eso tiene que ver cómo yo voy a organizar el evento para hacer la presentación. Entonces yo tengo que saber de cuánto tiempo disponemos. Fíjense que yo arranqué diciéndoles, bueno, estamos empezando a las 9:30, tenemos tanto tiempo, podemos organizar el tiempo de esta manera. Un poco, no solamente hay que informarle a las personas que me están escuchando de cuánto tiempo disponemos, sino que además el presentador, o sea, la persona, tiene que tener contabilizado el tiempo. Es decir, me pueden decir que a lo mejor es media hora y yo me demoro en una presentación inicial 15 minutos y a lo mejor se me va el tiempo y ustedes no escucharon lo que yo quería decir. Incluso les puedo poner el ejemplo que en algunos sitios cuando haces ponencias te ponen temporizador, de manera que si usted se demora más del tiempo se apaga la cuestión feamente y da hasta vergüenza porque uno quedó como que no pudo organizar el tiempo. ¿A qué hora o qué momento del día se realiza la presentación? Fíjense que les dije, bueno, a lo mejor trabajamos corrido para un poco optimizar, aunque dependiendo de cómo es. O sea, si uno siente que las personas, por ejemplo, en el caso de hoy, que es un taller, siente que la gente está cansada, siempre tenemos que hacer algún alto, parar para volver a concentrar. La concentración, fíjense que tiene que ver, la concentración básicamente, humanamente, tiene más o menos como unos 20 minutos de concentración. Después de los 20 minutos, más bien uno tiene que hacer algunos tipos de técnicas como porque ahí empiezo. Ay, yo tendré que al mediodía hacer no sé qué cosa. ¿Será que si ella termina más temprano? Ay, yo tenía que llamar a fulano. Ay, ¿será que esta mujer va a hablar hasta qué hora para ver si llama a fulano? Así, la concentración nuestra, por más animada que sea yo, por más interesante sea el tema, uno se dispersa porque humanamente más de 20 minutos no puede. Entonces, cuando en este caso, bueno, nosotros en este caso estamos tratando de un taller, pero las presentaciones tienen que tener unos tiempos no tan largos porque la persona que está escuchando nos llega un momento en que se agota. Aun cuando lo que yo les esté explicando ustedes estén fascinados y yo lo esté haciendo también que ustedes consideren que los tengo atrapados. Después de los 20 minutos ya la gente empieza como a dispersarse. Entonces, además que por supuesto no es lo mismo trabajar en la mañana que trabajar después de mediodía, por ejemplo, o de noche, o después que ustedes han escuchado ya a 30 personas, yo soy la 31. Entonces ya la gente dice, ay chica, no puedo más, no te entiendo, ¿qué será lo que está hablando esta mujer? ¿Y con qué medios disponemos? Es decir, lo primero que tenemos que saber, ¿tenemos video BIM?
¿Contamos con eso? No, no tenemos. No tenemos laptop. La laptop la tengo que llevar yo. Y saber, mira, ¿cómo es el salón? El salón está distribuido ¿cómo? Por eso es que una de las cosas que vamos a ver es que uno siempre tiene que llegar temprano para poder garantizar que el espacio esté organizado como uno realmente quiere y además que los equipos estén funcionando, la presentación corra, camine, normal como la hicimos. Puedes pasar. La información entonces también tiene que ver con el público asistente, o sea, yo puedo tener una información mínima de quién va a venir, a lo mejor si estamos hablando de una defensa, de un trabajo, entonces saber, bueno, está el jurado y está quién más. O saber si yo estoy trabajando, no sé, con algún público en particular, dependiendo un poco de a quién yo voy dirigida y un poco saber quizás a lo mejor hasta la información previa que tengan ustedes. Yo no lo pregunté en este instante, o sea, no hicimos aquí un sondeo de qué hacen ustedes o si son profesores o no, pero podría hacer un sondeo previo que a lo mejor me da la información la gente que me invita o hacerlo yo misma un poquito antes de comenzar, un poco el sondeo de quién tengo de público para saber si lo que yo estoy diciendo ya es algo común para ustedes o si lo que yo estoy diciendo aquí nadie por primera vez lo va a escuchar. Entonces, también hay que tener como una cierta información del público al cual yo me voy a referir. Sobre todo porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de una cosa muy técnica, supóngase que yo voy a dar una charla y que tiene que ver con algo de informática, por ejemplo, y yo voy a utilizar a lo mejor hasta palabras en otro idioma o siglas o algún tipo de información, yo tengo que saber, si todos los que están aquí son informáticos, entonces lo que yo estoy hablando está clarito. Pero normalmente siempre tenemos que pensar que puede ser que haya coleado alguien que no sabe. Entonces yo tengo que ser suficientemente explícito para que las personas que saben y las que puede ser que no sepan algunos tipos de cosas puedan quedar claro con la información. Fíjense, ahí tendríamos que ver el número estimado de asistentes. En este caso hoy estamos pocos, pero podría ser que si hubiese demasiada gente, a lo mejor perdamos alguna, o el sitio a lo mejor no es el adecuado, de repente hace un calor terrible, o una bulla de afuera muy fuerte y entonces se está perdiendo la información por la bulla. Es decir, yo tengo que saber a quién nos dirigimos, el nivel de conocimientos del tema que pueda tener la gente, qué esperan de la presentación, o sea, por qué asisten. Bueno, vamos a pensar que el tema nos interesa y que las personas que suelen ir a lo que uno va a exponer es porque de alguna manera hubo una empatía. El título de la ponencia me gustó, bueno, ella es amiga mía, yo voy para allá. ¿Hay algún elemento que puede ser que yo lo pueda utilizar para otra cosa? Eso me va a ser útil para cálculos. O sea, hay siempre un interés por parte del público y por supuesto hay un interés por parte del que expresa, el del que expone. En este caso hay una presentación que no la hice, pues la voy a hacer en este instante, que tiene que ver con quién soy para ustedes. Es decir, yo soy profesora de la Universidad Bolivariana, soy socióloga, vengo trabajando el tema de las presentaciones orales desde hace un tiempo y yo creo que es importante el comunicar, pero también el saber comunicar. No es nada más porque yo conozca un tema y lo domine, que forma parte del primer elemento más importante para comunicar, no es nada más el cómo, el qué voy a decir, sino el cómo lo voy a decir. Que somos tímidos, que nos da pena, que es que cuando me paro se me ponen los cachetes rojos, que como que la respiración no me da. Pero todo va a implicar que en la medida que yo conozca el tema, yo voy a hacerlo con más facilidad. Por supuesto, si hay algo que yo no sé. Si hay algo que no sé, voy a tener dudas, voy a titubear, voy a tener más muletillas, voy a utilizar, porque mi cerebro va a hacer pausas para organizarse.
Entonces, son situaciones que mi cerebro simplemente está haciendo la pausa para organizarse, para decir otras cosas. Entonces, las muletillas a veces ni siquiera son premeditadas, es decir, por supuesto, las vas diciendo, pero muchas veces se utilizan simplemente porque necesito organizar la siguiente idea que voy a decir y esa pausa me ayuda para yo organizarla. El problema está en que cuando las repites mucho, el que te está oyendo dice, bueno, entonces, ¿será que este hombre no sabe o esta mujer no sabe lo que está diciendo? Fíjense, debemos elaborar entonces un borrador básico, ¿verdad? Con las principales ideas de lo que yo voy a decir. Vamos a pensar que yo parto de un trabajo que ya yo hice. Supónganse que yo les voy a explicar un trabajo de investigación que ya yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y yo les voy a explicar a ustedes. Aún así, yo tengo que hacer un borrador donde yo voy a escoger las ideas principales que yo les quiero comentar a ustedes y a partir de ahí tener presente que aunque yo decida improvisar, ¿verdad? Aunque yo decida que yo les voy a contar lo que me pasó esta mañana antes de llegar aquí, o lo que yo voy a hacer otro día, o algún chiste o alguna anécdota, siempre debería estar haciéndose a partir de un esquema de idea y de una estructura que yo voy a seguir. ¿Por qué? No solamente por el factor tiempo que es necesario establecer, sino que además la lógica de lo que les voy a decir, cómo lo voy a enfrentar. Es decir, porque va a haber un momento en que a lo mejor me disperso tanto que como que se pierde la idea principal. Y en algunos casos lo logras así como, bueno, y entonces, ¿de qué es lo que estaba hablando? Ustedes se acuerdan que Chávez tenía algo que era excelente, como excelente orador, que él de repente se salía aparentemente de un tema y comenzaba a dar unos ejemplos y unos cuentos y no sé qué más, pero él volvía nuevamente al hilo donde había arrancado. Eso es una técnica de oratoria excelente porque el cuento, pareciera que en algún momento te distrajo, pero no, el cuento más bien va a ser el hilo conductor de la idea, es decir, más bien puede ser que tú después te recuerdes más del cuento y asocies el cuento con la idea principal. Ok, pasa. Ahora te voy a decir, bueno, entonces, ¿qué voy a contar? Entonces yo tengo que tener claro qué es lo que voy a contar. Por eso es que yo tengo que organizar lo que voy a decir. Selecciono las ideas básicas y sus argumentos claves, para lo cual yo debo usar frases sencillas. Mientras más complicada sea la persona que se para aquí, por supuesto los que me están oyendo, puede ser que no entiendan nada. A lo mejor la gente dice, ya esa tipa sabe, o sea, se le nota que sabe, pero ¿qué dijo? No sé, pero se ve que lee, se ve que sabe. Es decir, si eso es un halago, yo creo que es lo peor que me pueden decir. Que sé mucho, pero que nadie me entendió. O sea, yo creo que prefiero hablar quizás a lo mejor poco, algunas ideas, pero que queden claras a la persona que yo les estoy comunicando. Más que a lo mejor yo utilizar un lenguaje dominguero, como digo yo, pero la gente quedó diciendo, oye, esta tipa sí sabe. ¿Qué sabe? No sé, chica, pero se ve que lee, esa tipa se ve que sabe. Se le nota, pues se le nota. Usar el vocabulario correcto en público. Por más que yo quisiera ser coloquial, meterme con la gente, yo tengo que tener también un cierto respeto por el público que está, por tanto yo no puedo ser grosera, vulgar, sino que yo tengo que tener un comportamiento y un vocabulario adecuado para las personas con las que yo estoy hablando. Yo no sé si este micrófono como que se mueve aquí. Verificar la cantidad de información, porque a lo mejor tengo demasiada información y a lo mejor no dispongo del tiempo. Cuando haces presentaciones de trabajos de tesis, yo que ando ahorita en esas cosas, uno quiere decir mucho
y tienes poco tiempo. No sé, si trabajaste en una investigación, sufriste tantos años, hiciste tantas cosas, quieres contarlo todo. Y la gente no te quiere oír todo, la gente te quiere oír lo más importante. Ah, pero la decisión de lo más importante es terrible, porque al final a uno te parece todo importante. Entonces, ¿qué es lo que vas a realmente decir? ¿Qué es lo importante para comunicar? Preparar unos minutos menos del tiempo por los posibles retrasos. Es decir, si yo hubiese planificado que empezamos a las 9 en punto y tuviera el tiempo totalmente cronometrado, entonces la cosa no me va a funcionar, ¿verdad? O fíjense que aunque uno tenga, por ejemplo, para presentaciones de trabajos de tesis o trabajo, a uno le dan, por ejemplo, 45 minutos, siempre te dicen trabaja sobre 30. ¿Por qué? Bueno, porque de repente hay alguna cosa que alguien te pidió que explicaras, o tú sientes que hay algo que pudiste explicar un poquito mejor, o hubo unos imprevistos. El cuento de los imprevistos siempre tienen que estar contabilizados. Bueno, pensábamos que iba a haber más gente, hay menos, hay que esperar un poquitico más, ¿será que esperamos? Ya esto es un imprevisto que se supone que no tendríamos que tener. Y si nosotros no tenemos unos minutos ahí de holgura, de decir, bueno, puedo trabajarlo, quizás a lo mejor no termine de decir lo que quería decir. Y por último, es conveniente tener quizás hasta posibles preguntas, objeciones, críticas que tenga la gente, que me ayuden un poco hasta organizar. A lo mejor la gente me pregunta tal cosa, a lo mejor tal cosa. Es decir, podría ser que uno anticipe, en la medida de lo posible, algún tipo de información que quizás la gente pueda tener. Pasamos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Ok. ¿Cómo organizar entonces eso que yo voy a contar? Aquí es como normalmente yo hago un trabajo, ¿verdad? Yo primero tengo que hacer una presentación. Fíjense que cuando yo trabajo esto, evalúo cómo la gente se presentó. Mi nombre es fulano de tal, soy profesora de yo hago tales y tales cosas, y nos encontramos aquí por tales y tales razones. Al principio uno tiene que hacer una introducción que ubique al auditorio en los objetivos principales. Este taller tiene como finalidad principal que podamos ver los elementos más importantes de las presentaciones orales, de manera que podamos utilizarlo en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional. ¿Okay? Hago la introducción a lo que voy a referirme. Una vez que yo haga la presentación, que debe ser breve, es decir, yo no puedo demorarme dando una presentación o contando la historia de mi vida, porque aquí no vinimos a que yo le contara la historia de mi vida. A lo mejor si la presentación es la historia de mi vida, bueno, yo haré las introducciones, pero en este caso, cuando es una presentación, uno debe captar el interés, más no predisponer a la gente a decir, ay, Dios mío, esta mujer como que se va a demorar hasta la noche. Entonces ya de una vez la introducción es tan larga o tan complicada que de antemano yo diga, ay, en lo que haya un receso me voy. Es decir, no te predisponga, y creo que lo que yo les estoy diciendo seguramente les ha sucedido, ¿verdad? Y en este caso hay algunas técnicas para captar la atención. Es decir, yo podría hacer algunas preguntas retadoras. ¿Alguno de ustedes cree que como a las 11 de la mañana se pueda parar aquí a dar algún tipo de presentación? Será importante que practiquemos en algún instante del día de hoy cómo hacemos presentaciones. Ok, yo puedo arrancar con una cosa que además los motiva. Ay, la mujer nos va a poner a hablar. Ay, cónchale, déjame ver, si me pone a hablar, hablo de tal cosa. Es decir, ya de una vez yo te estoy retando y te estoy diciendo algo que puede ser que te entusiasme o puede ser que te asuste. Ya de una vez digo, ay, ni que se le ocurra decirme a mí porque no me voy a parar. Es decir, que no me vea, que no voltee más la mujer para acá.
Yo puedo usar citas, ejemplos, acontecimientos. Yo puedo decirles, bueno, cuando yo trabajo esto con mis estudiantes en la universidad, yo los grabo. Y eso hace que el estudiante luego se vea en la grabación lo que hizo. Uno normalmente no sabe cómo es el tono de voz de uno porque uno no se oye cómo es, ¿verdad? O por ejemplo, uno no se está viendo constantemente qué es lo que haces, cómo te mueves, si mueves mucho la mano, si empiezas a hacer así, si te pones las manos atrás. Normalmente las manos fastidian, a veces provoca como de desatornillarlas y dejar los brazos, porque normalmente en algunos casos sientes como que los brazos te fastidian, no sabes qué hacer, si lo estás moviendo mucho, lo estás moviendo poco, o te quedas demasiado parado. O sea, todas esas cosas un poco tienen que ver con la presentación. Y yo puedo decirle algunas estadísticas, usar cifras para entusiasmar, decirle, qué sé yo, se me acaba de ocurrir, por ejemplo, el 90% de la gente que trabaja este taller luego lo hace perfecto. Ah, coño, sí, qué fino. Entonces, ya de una vez de antemano yo te estoy diciendo que puedes entrar en ese 90% de la gente, decir, concha, entonces vale la pena, ¿será que yo estoy aquí? Coño, a lo mejor la semana que viene voy a hacer la presentación esa más fina, porque lo que me voy a llevar de aquí me va a servir. Es decir, ya de una vez yo te estoy retando algunos elementos que te van a funcionar en la presentación. ¿Cómo lo organizo? Bueno, por supuesto, ya yo dije que estaba la introducción, ahora vamos a trabajar el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Bueno, es la parte principal, es lo que yo voy a decir, es la sustancia. ¿Sí? Ahora yo voy a hablar sobre cómo nos vamos a desenvolver, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, ese es el desarrollo, o sea, contar el cuento fundamental. En la conclusión es necesaria. ¿Por qué la conclusión es necesaria? No solamente para que el que me está oyendo sepa que como que estamos terminando. A manera de conclusión, entonces tú dices, ah, no, ya esta cosa ya está, estamos cerrando. Para finalizar sería importante, entonces ya tú vas agarrando una pista de que tú estás terminando y que la persona está terminando. Aquí yo tendría que ser breve, aquí las conclusiones, incluso el cierre, que es importante, no puede ser como despedida de borracho. Es decir, aquí no me sirve que yo diga para finalizar, y nuevamente para decirle, para concluir, tú dices, oye, pero entonces, y por último, y vuelvo otra vez a decir otra cosa. Y entonces, digamos, ahora sí, para finalizar, pero dice, bueno, ¿para cuántas veces va a finalizar? ¿Cuántas veces me va a decir adiós? Eso es fundamental porque si yo no lo tengo organizado, me puede pasar. Es decir, que hayan cosas como que me quedaron pendientes, entonces yo digo, y es importante destacar, pero para finalizar, no sé qué, tú dices, ¿será que algún día él termina o ella termina? Y eso a veces nos lleva más tiempo del planificado, o cuando nos dicen, se le acabó el tiempo, entonces tú dices, ok, entonces para finalizar, y te demoras 10 minutos más o 15 minutos más haciendo el cierre. Es decir, que el cierre es fundamental. El cierre me da a mí la posibilidad de, primero, hacer la conclusión de lo que he hablado. Segundo, poder decir a lo mejor alguna recomendación, alguna sugerencia. Tercero, saber que, bueno, unas ideas, digamos, para concluir. No puedo terminar ya. Dice, ya terminó de hablar. O sea, en algunos momentos hay gente que tranca tan abruptamente el cierre que tú dices, ¿eso seguiría? ¿O ya va a seguir? ¿Será que agarra el micrófono más tarde y sigue? ¿O terminó? Así, hay gente que hasta dice, y eso es todo por hoy, ya, listo. Entonces, ya va. O sea, hay que decir algunos elementos que se entienda que se... Por ejemplo, podría decir... para finalizar, si quieren algunas preguntas, puedo responder preguntas. Es decir, eso logra incluso cerrar el hielo que puede haber entre el conferencista o entre la persona que está haciendo la exposición y la gente. Es decir, que yo empiece ya a abrir una brecha, o sea, cierre la brecha que hay entre el que está parado aquí y el que me está escuchando. Dependiendo del tipo de audiencia, uno puede
digamos, interactuar desde el principio. Es decir, ¿tienen alguna pregunta? O por favor me interrumpen en la medida que necesitan interrumpirme de manera que yo pueda explicar. Pero dependiendo del tipo de público o al evento en el cual yo estoy trabajando, o sea, si yo voy a dar una ponencia, yo tengo los 20 minutos, doy la ponencia y después que usted hable. Si yo estoy trabajando una clase o yo tengo un público pequeño, sobre todo con públicos pequeños, con públicos grandes las cosas se complican más, pero con públicos pequeños yo puedo decir, y si conozco a la gente a lo mejor puedo hasta decirle por su nombre, ¿qué opinas? Y esto, o sea, yo puedo hacer algún tipo de preguntas que haga que yo involucre la gente que está conmigo. Pero eso va a depender de los sitios a los cuales yo estoy refiriendo. Si yo estoy dando los resultados de una investigación, yo no puedo parar acá ¿vamos bien? ¿A ti te parece? ¿Te gusta lo que vamos diciendo? Ya va, chama, termina de decir lo que vas a decir porque la formalidad en este caso es necesaria. Es decir, que yo sea formal, que yo termine de decir para que usted intervenga. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, en un tipo de taller o en una charla o un conversatorio, el que está exponiendo sus ideas puede hacer altos para, digamos, interaccionar con las personas que están. Y eso además crea un ambiente distinto y además da la posibilidad del que me está escuchando no se fastidie. ¿Qué nos pasa incluso con esos cierres que nos demoramos tanto que la gente dice, ay, la voy a mandar, la voy a callar? O aplauden. ¿Ustedes no han visto? De repente, y aplauden y tú dices, ay, qué pena, vale. Va a cerrar porque si no corta, el encadenamiento puede ser peor. Ahora viene entonces el tema de cómo contarlo. Ok, ¿cómo lo cuento? Yo puedo utilizar un estilo formal o un estilo informal. El estilo formal, ahorita yo estoy utilizando un estilo formal. ¿Por qué? Porque tengo un micrófono que lo odio, me choca esto. Estoy utilizando una presentación, tengo alguien que me está ayudando, o sea, tengo un asistente aquí. Es decir, hay un tipo de formalidad. Las sillas están ubicadas en una posición formal. Y todo esto y puede ser que a lo mejor sea, bueno, esto va a tener un certificado, etc. Que hay una formalidad en este espacio que tenemos y determina que yo también me comporte con una formalidad particular. Podríamos hacer esto distinto. Primero, no tener este micrófono, a lo mejor sentarnos en círculo, yo tener una relación, a lo mejor hasta me siento, converso con ustedes, es decir, la informalidad va a depender del espacio donde me encuentre, el tipo de público que yo tenga y además el tema que esté conversando, ¿verdad? Porque puede ser que yo esté trabajando a lo mejor algún tema de actualidad y yo necesite a lo mejor saber las opiniones de ustedes sobre el tema de actualidad. Pero si es una conferencia, a lo mejor ustedes primero me oyen y después vemos. Dígame cuando es panel, que entonces hay varias personas que van a conversar, entonces tú tienes que esperar tus 20 minutos, luego habla el otro, luego habla el otro. A veces se toma el panel normalmente, aunque a veces aquí se hace con algún tipo de informalidad. De repente cuando trabajamos aquí en el Centro Internacional Miranda, a veces de repente habla un panelista y luego se hacen preguntas, después el otro. Pero la técnica original es, hablan todos los panelistas y luego es que se hacen las preguntas, bien sea por escrito o directamente a la persona. La utilización del lenguaje coloquial o técnico también tiene que tenerse en cuenta. Si yo voy a darles a ustedes una información y la estoy trabajando, es muy, muy técnica, puede ser que algunas personas no entiendan. Entonces, por eso es lo que yo le decía de antemano, saber a qué público voy dirigido, porque dependiendo de eso, mi lenguaje podrá ser más o menos técnico, o si es técnico, explicar. O sea, puedo utilizar el lenguaje, pero voy explicando algunas cosas, a garantía de que el que está ahí vaya entendiendo realmente lo que estamos hablando. Y por último, el planteamiento de la exposición con una finalidad informativa, persuasiva o de entretenimiento. O sea, yo les estoy dando una información en este instante. Yo les puedo estar diciendo alguna información persuasiva.
Es importante que vayamos a votar el 8 de diciembre. Estamos en un momento clave, contundente del país. Estamos jugando. Aquí hay un elemento persuasivo al cual yo estoy influyendo en lo que usted está escuchando. Es decir, yo, dependiendo de lo que yo le diga, a lo mejor hasta usted cambia su manera de pensar. Yo les puedo estar vendiendo un producto y les puedo estar diciendo, el producto Trucutru, si usted se lo toma en las mañanas, va a generar en usted un cambio significativo en la manera de cómo usted va. Entonces yo tengo que ser suficientemente persuasiva de que todos los que salgamos aquí terminemos tomándonos el Trucutru ese, ¿verdad? Y puede ser de entretenimiento, es decir, ustedes pueden estar escuchándome, pero yo a lo mejor les digo, entre el medio de lo que vamos a hablar, yo les voy a cantar una canción, o les voy a contar un cuento, les voy a recitar una poesía, de manera que forma parte de mi, así. Para mí es importante que en este tema ustedes escuchen este poema de Benedetti. Y me fajo con mi poema de Benedetti o de quien sea. De manera que no solamente ustedes me están escuchando, sino que a lo mejor hasta los estoy entreteniendo. Es decir, ustedes van a sentir que no es nada más la presentación oral, la cual yo estoy diciendo, sino que además yo conecté con una parte lúdica que ustedes los ha hecho de repente decir, oye, ¿verdad? Y esa poesía que dijo la tipa, esa me pegó, me llegó. Porque forma parte de lo que yo planifiqué, pero tiene que ver incluso con un elemento de entretenimiento. Es decir, ustedes ahora van a sentir que hay un elemento estético, lúdico en ese proceso. Ajá, dime. No, pero bueno. Y bueno, y él, de verdad como estratega que era, siempre en todos los eventos, en todas sus exposiciones como profesor, porque Chávez fue uno de los profesores más espectaculares que nosotros hemos tenido en la historia, pues. Nosotros que somos educadores vemos que del presidente Chávez recogimos muchas cosas y eso era lo que atraía, porque el presidente Chávez cantaba, el presidente Chávez hacía una posición, el tema que estaba explicando en el momento adecuado para un quórum, para toda una sociedad, él lo hacía a través también de anécdotas, de chistes, de baile. Eso me llamaba mucho la atención del presidente Chávez porque él bailaba muchísimo, él cantaba. Él de todo, cada tema tenía una canción que nos traía, recogía de aquellos cantores populares, de todos aquellos historiadores, entonces lo plasmaba en ese momento. Yo digo que esa es una manera, cada quien tiene su individualidad para expresar, para exponer, y bueno, ahorita como lo estamos viendo acá en esta bella exposición de usted, que nos va a servir para muchísimo, entonces nosotros tendríamos que recoger todos esos elementos, pero siempre tomando en cuenta a nuestro comandante, que fue uno de los elementos principales en esta revolución. Claro, fíjense que yo no lo dejo de nombrar porque además es un elemento para fijarnos, ¿verdad? Para modelar. Y ese le pásame la otra. La elaboración del material, fíjense, tanto si se deja la puerta un poco a cierta improvisación, es decir, yo podría improvisar algunas cosas, ya que estábamos poniendo el ejemplo de Chávez, Chávez normalmente tenía exactamente lo que iba a decir, el único error era que se demoraba a veces más del tiempo planificado. Eso es algo que se tiene que trabajar, es decir, él hacía un esfuerzo inmenso en decir, hoy sí vamos a hablar poquito, y le costaba, ¿verdad? Eso yo creo que es un elemento que tenemos que trabajar, porque aunque yo atrape al público y la gente esté encantadísima conmigo, lo que yo les dije al principio vale para quien sea. Uno en algún momento se cansa, necesita como y tener una concentración en 2 y 3 y 4 horas seguidas no es tan sencillo. Para el que está hablando puede ser que sea sencillo, es decir, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar por mucho rato
y puede ser que yo no me canse, pero yo también tengo que pensar que el que me está oyendo en algún momento puede, aunque esté y yo vea en la cara de ustedes que estamos entendiendo, que vamos chévere, que vamos entusiasmados con lo que estamos diciendo, pero siempre va a haber un momento en que tú dices, ay, ¿será que aquí no dan café? ¿Será que aquí no habrá agua? Ay, ¿será que yo tengo unas ganas de ir al baño? Que, ay, que cómo me paro y estoy aquí adelante de primerita y empiezo, ¿cómo me muevo de aquí? Y empiezas a mirar para un lado y para otro para ver dónde te vas a mover. Aunque lo que yo esté diciendo, ustedes estén enamoradísimos con lo que yo esté diciendo. El material entonces de apoyo, que aunque yo sea, digamos, tenga algún elemento de improvisación, necesariamente yo tengo que tener el material del cual yo voy a hablar. Hacer el esquema, puede ser que el trabajo esté escrito, puede ser que haya algunos elementos importantes que yo tenga que tener por escrito para saber de que de ahí estoy trabajando. Además, puede ser que yo termine la exposición y la gente me diga, mire, ¿y usted tiene algún material escrito sobre eso? Es decir, yo tendría la necesidad de explicar lo que debo tener escrito. Puede ser que a lo mejor estemos hablando de un tema de actualidad y a lo mejor yo no tenga eso. Claro, el hecho de que plantee que como uno la mayoría intenta, el cuento de ser investigador no tiene que ver con que yo tenga 50 títulos ni quiera tener más. El investigador es una actitud ante el conocimiento, ¿ok? Entonces esa actitud ante el conocimiento puede decir, mira, yo no tengo materiales, pero hay unos artículos que yo recomiendo sobre esto. Es decir, que tú puedas tener algún sustento teórico de lo cual yo estoy hablando. Es decir, que yo pueda decir, bueno, mira, hay un libro de tal y tal y tal persona a la cual yo estoy haciendo referencia y se los recomiendo, qué sé yo, o se los... Aunque hayamos ensayado suficientemente, poder confiar en la memoria es muy arriesgado. Es decir, yo no confío en la mía no es tan buena y cada vez que me preocupo más porque voy aumentando en edad y digo, ay, Dios mío. Entonces, la memoria no podemos confiarla, ¿verdad? Y no es, o sea, es necesario tener todos los puntos de los cuales yo voy a hablar. Fíjense que si no lo tengo, a veces digo, ay, y era importante también decirles esto, cónchale. Lo tenía anotado, pero como nunca volteé a ver qué era lo que tenía anotado, ni tenía ayuda, memoria, digamos, en audiovisual, entonces, por cierto, eso forma parte a veces del cierre. Estoy cerrando y, por cierto, no les dije tal cosa, este micrófono me tiene loca. No les dije tal cosa, entonces aprovecho el cierre para decirle la conferencia completa, porque a lo mejor ahí en ese pedacito era lo propio que se me había pasado. Llevar copia del texto que vamos a decir, o tener fichas, o unas hojas de rotafolio, o en este caso una presentación audiovisual. De manera que sirva para que yo voy viendo aquí lo que vamos conversando. Entonces ya yo tengo ahí un elemento. Yo nunca recomiendo que la gente tenga algo en la mano. Es decir, que tú vayas trabajando y todo el tiempo tengas un papelito aquí. Ahora, la elaboración del material. Entonces, esto primero que te distrae. Distrae al que está abriéndote, ¿verdad? Y además te quitó movilidad. Es decir, ya tengo una mano menos. Yo tengo las dos, porque ahora tengo el micrófono aquí y el papelito aquí. Entonces, nada, me pongo firme y canto el himno. Listo, de una vez. Si no, entonces yo no le recomiendo, yo no le recomiendo a la gente que nunca tenga el material en la mano. Por eso es que la gente tiene que llegar temprano, ubicarse, tener a lo mejor alguna mesita, de manera que si no tienes material audiovisual, este micrófono tiene un rollo, soy yo, no sé. Aló. Aquí. No, es que lo tengo que tener en una posición especial, así, como que voy a cantar, así. Tener el material ordenado de repente aquí. ¿Qué pasa con el material ordenado aquí? Supóngase que no tuviéramos presentación audiovisual y tuviéramos el material aquí. Y la letra, entonces yo ahora estoy cegata. Yo sí, por estos lentes yo puedo matar. O sea, yo no los tengo aquí.
Entonces no tengo los lentes puestos y la cosa yo la puse aquí y empiezo a mirar. Ahora vamos a ¿qué? Que ahora vamos a hablar de la presentación. Entonces tú dices, ay, Dios mío, chica, pero a ver, apréndete la broma, ensáyala, haz algo por lo menos para que no nos demos cuenta, no solamente que estoy cegata, sino que además no no tengo esto ordenado de tal manera que yo sepa qué voy a decir primero y qué voy a decir después. Ya, puedes pasar. Ok, fíjense que esta es la primera regla que yo trabajo. La regla se llama 20-20-20 y la utilizo muchísimo porque una presentación en digital no debe tener más de 20 láminas. Vamos a pensar que cada lámina me demoro 1 minuto, que puede ser que sea más. Si matemáticamente, si cada una dura 1 minuto, son 20 minutos, ¿verdad? A menos que yo tuviera láminas que son una foto, que no me voy a demorar exclusivamente, qué sé yo, segundos en presentarla, pero si esa imagen también la voy a explicar. Eso fue cuando fuimos a no sé dónde, no sé qué cosa, no sé qué más, ya me demoré el minuto, ¿ok? Entonces, aunque tenga fotos, a veces la gente cree, pero es que la presentación no es mucha, porque tenía como unas fotos y no sé qué, pero cada una tenemos un mínimo de 20, de 1 minuto por una, ¿verdad? No demorarnos más de 20 minutos por un poco lo que les había explicado, aunque dependa del tipo de exposición. De repente me están dando 30, pero está comprobado que la concentración nuestra, después de los 20 minutos, empieza, ¿no? Aunque puedas retomarla inmediatamente, pero ya en ese momento empiezas a pensar en otra cosa, ay, ¿será que yo cuando salga de aquí paso y compro un papel toalé que vi esta mañana? O sea, cualquier cosa significa que usted pierda la concentración total, aun cuando el exponente haga que usted la regrese. O sea, por ejemplo, a mí me pasa, y los estudiantes míos se ríen, porque yo suelo moverme un poco por el espacio, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre hay alguien que tiene sueño, o alguien que está cansado, o alguien que se acostó tarde, o alguien que no le gusta lo que yo estoy hablando, pues. Entonces me le paro al lado. El solo hecho de sentir que además se pueden asustar hasta de por vida, no dormir por días, pues por el susto que les da, ¿no? Porque el moverse implica que tú no nada más estás centrando la vista adelante hacia una persona, sino que yo tengo la posibilidad de movilizarme, y al movilizarme usted va a tener que mover sus ojos y seguirme no solamente con la voz, sino con la vista. Y el tema es que la letra no debe ser de menos de 20. Esta letra está en 24. Y en esta presentación toda la letra del texto, no de los títulos, está en 24. De manera que esa letra, por más cegato que usted sea, puede mirarla. Claro, habrá que a lo mejor alguno ponerse unos lentes de todas maneras, pero aún así, esta es una letra que puede verse allá como puede verse aquí. La letra menos de 20 es imposible de trabajarla. Claro, a lo mejor te quitan los lentes igualito, a lo mejor dependiendo de lo que uno tenga no se puede quitar los lentes, pero vamos a pensar que lo importante es que aunque estés de último, puedas leer lo que estás presentando. Esa es la primera regla. La segunda regla para mí es ser divertido. Si yo no voy a explicarles una cosa... Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre las presentaciones orales. Y bueno, es importante que todos ustedes conozcan que las presentaciones orales son necesarias. Pues, ay, tú dices, no vale, perdí la mañana. Entonces, creo que es importante no ser payaso, ¿ok? Ser divertido. O sea, primero que además ustedes tienen que sentir que yo sé sobre esto que estoy hablando. Por lo menos estoy intentando dar una información que yo conozco. Debo tener un poquito de pasión por lo que estoy diciendo. Es decir,
si yo tengo un tono de voz o una velocidad demasiado, en la mañana de hoy vamos a hablar de reducir el tiempo demasiado rápido, pero se resalta claramente que combinamos, si es posible, que el texto con las figuras y las temas. Las tablas son necesarias para... Tú dices, ay, Dios mío, ni la grabo, porque es que yo creo que ni repitiéndola la voy a entender lo que ella dijo. La dicción, por supuesto, es importante. Que yo pueda modular a la hora de hablar, porque por más rápido que yo hable, si yo modulo bien, usted me va a entender. Y si usted entiende español, perfecto, ¿verdad? Ahora, si ya estamos en otros idiomas, puede ser que a lo mejor también te entienda un poquitico, porque como hablaste a un ritmo más o menos bien, lo poquito que sé de español, le entendí a la tipa, ¿vale? Pero vamos a pensar que, claro, cada quien tiene maneras de hablar y puede ser que por más intento que haga, si yo a lo mejor soy margariteña y hablo muy rápido, puede ser que me cueste. Pero en estos momentos, uno de los tips importantes para la presentación es que yo sepa modular bien y pueda usted entenderme las palabras que yo estoy diciendo. Si yo hablo y de repente le digo algo que bajo el volumen. ¿Ah? ¿Qué dijo ella? Si yo bajé el volumen en la última parte y ustedes, es decir, entonces empiezas tú a decirle al de al lado, ¿qué dijo la tipa? ¿Qué dijo? Lo que? Sí. Yo tengo que incluso mantener un tipo de volumen permanente, no monótono, sino permanente, porque yo puedo hacer entonaciones y decirte, ¿verdad que sí? Y tú dices, coño, yo entoné, cambié el tono, es decir, no sigo monótonamente diciendo todas las cosas de la misma manera, porque en la mañana de hoy vamos a hablar sobre, sino que yo puedo hacer entonaciones de manera que usted pueda entender las diferentes, para eso el idioma es así, que las entonaciones van en la medida que yo voy manifestando alguna idea. Puedes pasar. No leer. Yo creo que eso es uno de los graves problemas del tema de las presentaciones, a los cuales normalmente nos fastidiamos. En esta presentación, por supuesto, tiene que haber una información escrita que ustedes deben ir trabajando, ¿verdad? Pero ustedes ven que yo no leo, ¿verdad? Yo volteo, veo una cosa y la voy trabajando. Ustedes están leyendo lo que dice ahí, pero en algún momento dejan de leer y me empiezan a poner atención a lo que yo estoy diciendo, o combinan lo que yo estoy diciendo con la lectura, es decir, puede la vista de ustedes hacer el doble papel, es decir, me están escuchando, están leyendo, por eso es que en la medida que la información sea muy recargada, lo vamos a ver, yo me voy a demorar más leyendo que escuchando el que está hablando. Proyectar la voz es fundamental, ¿ok? Dependiendo del espacio, ahorita yo tengo micrófono, pero normalmente yo tengo que cuidar mucho que de verdad me escuchen, porque entonces a los que están aquí adelante sí me escuchan, los que están atrás ni tienen idea de lo que yo estoy hablando, es decir, los de atrás van cayendo así dormidos, chu, 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 los de aquí adelante sí me escucharon. Entonces creo que es fundamental el poder proyectar la voz, la gente que habla muy bajito, a lo mejor tener que pedir un micrófono, yo necesito un micrófono porque no me va a dar, o sea, yo hablo bajito. Es decir, prever que desde la persona que está aquí hasta el señor que el último que está allá está oyendo lo que yo digo. Y por último, tiene que ver con el tema de practicar. No, yo me sé eso. Pero ya tú practicaste. No, como para qué es. Pero si voy a hablar de mi tesis, o sea, no me la sé en memoria. Ajá, pero no practicaste nunca. Un muchacho en estos días me dice, yo practiqué la presentación 35 veces. Yo le dije, ¿en serio? ¿De verdad? Lo hizo excelente, o sea, fue impecable. Me encantó, me fascinó y además yo decía, oye, el muchacho logró tener una hilación de todo, nos enamoró. Y yo después le preguntaba y él me decía, usted no va a creer, profesor, yo practiqué 35 veces, me grabé, le senté a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos, les di la presentación. Yo dije, oye, vale, qué bueno, porque lograste hacer, o sea, cumpliste con la meta, sí. Hiciste que todos los que estábamos ahí
nos encantara, no solamente porque la tesis estaba excelentemente trabajada, sino que la presentación fue tan perfecta, tan simpática, a pesar de que el muchacho estaba asustado, porque era una presentación de su tesis para ser licenciado, pero lo logró porque practicó. Si yo digo, no, ya yo me lo leí, eso ya me lo leí, pues, me lo sé, no, es que no se sabe eso. Oh, por favor. Entonces, a lo mejor cometo errores que podía haber verificado en una práctica. Ok, vamos a pensar que yo tengo entonces una presentación en un material digital. Ese material digital yo tengo que organizar de repente la información. Normalmente a veces queremos poner una sola idea por lámina. Eso es probable, es posible y además es más fácil desde el punto de vista del tiempo. Sin embargo, a veces hay muchas cosas que queremos decir y entonces la ponemos todas junticas en la misma lámina porque eso era el punto 1. No, use varias láminas, no importa. Mientras más, o sea, si es una idea que te ocupa 2 láminas o 3 láminas, es preferible que las dividas y la hables rapidito y el que está viendo va viendo la idea, que yo la ponga toda en la misma, porque como esa era de ese punto 1, yo lo pongo todo ahí. Entonces yo digo, si usted requiere más láminas para decir una idea, úsela. O sea, no sea mezquino y tampoco sea exagerado. Es decir, no las quite porque está ahorrando láminas, pero tampoco sea tan regalón que entonces me dé tantas láminas que no las quería, tantas no las quería. Adáptese a la ocasión. La presentación siempre tiene que estar ajustada a la situación y al lugar. Es decir, en este caso nosotros estamos haciendo un taller, o sea, estamos hablando, estamos intentando estar una información que en algún momento, incluso vamos a hacer algún tipo de dinámica aquí, ¿verdad? Lo que significa que yo me tengo que adaptar a la ocasión y tengo que adaptarme al espacio en donde realmente estoy. Tengo que tener sencillez. ¿Qué significa sencillez? Significa que yo pueda lograr tener claridad. Es decir, yo no puedo tener incluso la presentación. Fíjate que yo siempre estoy acostumbrada a utilizar yo mismo para pasar las láminas, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que manejar el espacio. Ya yo quedo con ella, yo puedo quedar cuando yo te pique el ojo la pasa. O alguna cosa que yo puedo quedar en una seña o simplemente decirte la otra. O yo podría decirte alguna seña, es decir, alguna cosa que yo haga que sea, primero, sencillo. Segundo, yo tengo que ser sencillo y claro en lo que estoy explicando. Si yo empiezo a poner ideas adicionales sobre la misma, otra idea sobre la misma, otra idea sobre la misma, a veces en vez de clarificar, enredo. Y tú dices, ay, cuando habló del principio estaba más claro, y ahora con el ejemplo no entendí. ¿Usted no le ha pasado eso? Que de repente a lo mejor la gente quiere poner un ejemplo y el ejemplo está tan enredado que tú dices, ¿para qué puso un ejemplo? Si hubiese quedado callado hasta ahí, estaba perfecto. El ejemplo se supone que ayuda, ¿verdad? Pero hay ejemplos que como que a veces no se escogen y se me ocurren y de repente tú dices, oye, había un ejemplo como más sencillo para explicar eso y el tipo agarró el más complicado, el que ni siquiera entendimos porque a lo mejor a veces, como yo me sé el tema, yo asumo y supongo las cosas, pero no es lo mismo cuando yo se la estoy explicando a otro. Es decir, yo tengo que ser suficientemente claro. Y la presentación debe ser complementaria con el relato. Es decir, yo no puedo estar leyendo todo, sino que yo puedo tener que complementar lo que yo estoy hablando con el material que estoy utilizando. Normalmente yo utilizo menos texto, ¿verdad? Es decir, trato en lo posible de poner algunas solo palabras, ¿verdad? Palabras, algunos gráficos, algunos elementos que van entrando y saliendo de manera que uno pueda hablar. En este caso, bueno, estamos teniendo alguna información también teórica que la necesitamos, sin embargo, no dejo de tener la letra
en un tamaño suficientemente adecuado para los que están viéndola. La otra cosa es eso, poco texto, mucho alcance. Mientras ustedes no han visto unas presentaciones que la gente agarró el texto de Word completico, y lo metió completo ahí. Y tú dices, ver, si este era un taller de lectura guiada o qué. O sea, porque a lo mejor es un taller de lectura guiada y no me enteré, pues. Entonces íbamos a leer, leamos todos poco a poco lo que está aquí. Ah, bueno, yo pensaba que era otra cosa. Ahora, como no estamos hablando de un taller de lectura guiada, entonces yo no tendría que poner tanta información ahí que usted se sienta agobiado por todo el poco de información que yo estoy colocando. Limita la animación. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a ver unos errores. El tema de la animación, entonces sale una foto por aquí, un texto va cayendo así, tuc, 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 tuc. Tengo un sonido que entonces me sale una letra que hace... Después viene otra, entonces, o las láminas que van saliendo una y que van apareciendo, o que van cayendo en cascada, entonces estas vienen de aquí y estas vienen de allá. Tú dices, oye, me quedó más bella la presentación, miren, le puse un poco de le puse sonido, chama, me quedó. Entonces tú escuchas una letra que es como una máquina de escribir, y tú dices, no puede ser, Dios mío, ¿será que todo va a estar en ese ruidito hasta el que termine la lámina? O las figuritas. Ahorita vamos a ver todos esos elementos, pero eso significa que yo debo, bueno, yo pongo ahí, salen volando, sonido, el de la máquina de escribir lo odio, yo sé que ustedes han visto el sonido ese, que es como que las letras van saliendo y van como una máquina de escribir, ay, Dios mío, vamos a oír la lámina, o la vamos a ver, o la vamos a procesar, o la vamos a comer. Personaliza tu presentación. En algunos casos, aunque los que vamos a ver, no solamente vamos a ver PowerPoint hoy, sino vamos a ver otros, ahí tienen plantillas que ya vienen diseñadas. Yo recomiendo que la gente le personalice su cosa, o sea, de repente le ponga un logo, de repente le ponga a lo mejor su nombre, de repente le ponga los colores que le da nota. O sea, yo insisto un poco a que no utilicemos las plantillas que hay, sino, bueno, creamos las que nosotros consideramos nosotros mismos. Eso sí, con algunos elementos que vamos a ver hoy que deben ser fundamentales a la hora de hacer una presentación. Y el tema de las imágenes también es importante. Fíjense que en algunos casos ponemos algunas fotos y esas fotos tenemos que ver si están en buena resolución, no están pixeladas. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso, pero también eso, o una foto chiquitica. ¡Ay, tú digas, ahí estaba fulana! No, o no es. O que la gente diga, esa es Fabiola por el pelo. ¡Ay, esa debe ser Fabiola! Pero no tienes idea de qué, porque la foto está tan pequeñita que tú dijiste, ¿quién será? Sí, por las dimensiones como que sí es Fabiola, pero no sabes si es. Entonces significa que si yo voy a poner una foto, o la pongo bien o no la pongo, ¿ok? El otro tema tiene que ver con el uso del color. Ahorita lo vamos a ver después cuando vamos a ver unos ejemplos, pero el uso del color es fundamental. Yo quiero hacer una presentación, entonces le pongo rojo, rojito, porque yo soy muy revolucionaria y yo quiero poner porque mi presidente... No, está bien, ponle un rojito en alguna esquina, pero el uso indiscriminado del color es terrible. Ustedes van a ver unos ejemplos de cómo no se debe hacer, y entre ellas es el tema del color. Lo recargo y entonces pongo, de este lado le pongo rojo, de este lado azul y abajo amarillo, porque yo soy tricolor. Entonces, la molesta. Entonces le pongo letras de colores, porque además yo soy animada. Entonces yo le pongo una letra amarilla, una azul, una verde, una roja, una naranja. Entonces empieza uno hasta a marearse, porque además no estábamos en un problema de preescolar en donde teníamos que utilizar el uso del color fundamental para entender los colores, sino que estamos haciendo una presentación. Entonces aquí no es necesario que yo, a juro, tenga que presentarles todos los colores son y sus degradaciones. No, esto no era un tema de degradación de color.
Más adelante lo vamos a ver y tiene que ver también con el tipo de letra. El tipo de letra. Entonces, tú te metes y hay miles de tipos de letras. Y tú dices, Vilce, esta letra sí está linda. Entonces la letra es así como tú sabes, toda así como recoveca. Ay, pero es tan linda, ¿verdad? Así como, tiene como rabitos. Ay, pero me encanta. Ay, se ve tan bella. O hay una que es, ay, así escriben los niños. ¿Viste qué bella? Así como con la A al revés. Ay, qué bella. Y tú dices, yo no sé si eso lo entiende la gente. Y hay incluso la tendencia, fíjense que la Time New Roman es una letra que ha sido estudiada por personas que han trabajado el tema de la comprensión lectora y que dicen que es una de las letras que más se entiende. No es la más agradable, porque creo que el Arial es la que logra tener mayor facilidad de lectura. Pero resulta que la gente dice, ay, pero me gusta una que sea como más gordita. Gordita yo, la letra gordita, ay, bella, sé como redondita, así. Y a lo mejor esa no es la más fácil para leer. O de repente utilizo tipos de letras distintas. Entonces el título lo voy a poner corrido, así. Y entonces tú empiezas a decir, ¿qué dirá ahí? Dígame, aquellas que son como que el inicio de la primera letra es una letra así como, no sé, como arabesca. Entonces, nada, pero es que a mí me daba una nota poner esa letra, una emoción cuando lo hice. Ah, pero el que lo va a leer, realmente va a leer ese tipo de letra. Entonces yo recomiendo en todo caso Arial o el Arial Bold, que es la Arial como subrayada, la Arial negrita, que es un poquitico más gordita que el Arial. Usar gráficas adecuadas. Entonces pones unos gráficos, ustedes van a ver el ejemplo, pones unos gráficos y entonces los numeritos de los gráficos están tan chiquiticos que tú dices, y dice, ¿qué dice ahí? En estos días estaba alguien en la televisión presentando unos gráficos y yo dije, ay, este señor yo lo voy a llamar para darle un tallercito, ¿vale? Porque presentó unos gráficos en televisión con unos números, yo creo que estaban en Arial 8, una cosa así, ¿no? Y el entrevistador le insistió un poco, ya no me hallaba que hacer el entrevistador porque el gráfico era tan chimbo, tan chimbo, tan chimbo, que eran, o sea, nada más se veían las barras, no se sabía de qué se refería. Y el tipo trataba de explicarla y yo decía, mientras que la explica, y además el hombre como que ni veía mucho lo que decía o sea, el hombre además se tuvo que poner los lentes y yo dije, ay, Dios mío, qué error. Entonces, si tú vas a presentar una gráfica, tiene que ser una gráfica con una letra también suficientemente grande, los números, los títulos, si es un gráfico, el eje de las X y el eje de las Y deben estar claros de que decir qué es lo que dice ahí, cuáles son los años, a cuánto se refiere, porque si no, no lo ponga. O que tenga demasiada información y tú digas, pases por lo menos unos 30 minutos tratando de descifrarla y tú digas, ay, bien buena estaba. Tenía bastante información, pero me demoré 1 hora más o menos en ella. O incorporar videos. Ustedes van a ver que yo voy a trabajar la otra presentación, en esta misma presentación, con unos videos que voy incluyendo. Esos videos pueden captar la audiencia, pero ojo, tienen que ser adecuados a lo que vamos a hacer. Si quieres, pasa la otra. Ok, ahora llegamos. ¿Preguntas? ¿Angustias existenciales hasta ahora? ¿No tenemos? ¿Sigo? Ok, ahora viene la presentación. Ay, yo puse esa foto con toda la intención. Ay, Dios mío. Llegó el día, voy a hablar, o llegó el minuto que voy a hablar. Es decir, podía estar perfecta, a lo mejor estaba allá afuera perfecta. Me va a tocar a mí. Empieza como un dolorcito aquí en el estómago. Ay, Dios mío, el corazón me empieza a sonar más duro. Me paré enfrente de la gente, verse este gentío, no vino casi nadie, como hoy, que hay poquito. Ay, Dios mío, ¿será que lo que digo lo voy a decir bien? Ay, empiezas a lo mejor, si eres religioso, a lo mejor hasta rezar. Ay, Dios mío, san no sé qué cosa, que esto me salga bien. Entonces, todos esos elementos que pueden ser bien normales, comunes y son propios del ser humano, los tenemos que trabajar, los tenemos que controlar, los tenemos que, digamos, aminorar en la mayoría de los casos para que cuando podamos hacer una presentación
el que me está escuchando dice, no, esta tipa sabe esto. A lo mejor al principio estaba un poquito nerviosa, pero luego se soltó, ¿ok? Eso es normal. Yo tengo años en mi vida haciendo esto y nunca dejo de asustarme, o sea, nunca. Siempre me da como una cosita aquí, nunca, ni hoy, nunca. Lo único es que en la medida que yo voy soltando, voy entendiendo que bueno, que esto aquí nadie me va a comer, aquí por último lo peor que puede decir es que, ay, no me gustó, más nada, es lo peor que podría suceder. Pero en todo caso, mientras voy a empezar a hablar, siempre hay un mínimo, y yo tenía un profesor que decía, el día que no tengas el susto, más bien preocúpate, porque significa que no pusiste nada de ti en ese instante. Entonces aquí, bueno, yo tengo que llegar a la presentación con tiempo. Eso de que estén esperando por mí todo el mundo es terrible. O sea, normalmente debería llegar antes. Si la presentación es a las 9, yo tengo que estar por lo menos a 8:45 en el sitio. Por varias razones. Una, yo tengo que familiarizarme con el lugar. Es decir, fíjate que yo te dije, si quieres de una vez ponemos la presentación, la ponemos, la miramos, así corre perfectamente. Ya sé dónde voy a poner, me dijeron lo del micrófono, sé que hay una cámara allá, cómo están las sillas, eso yo lo tengo que hacer. Si yo llego tarde, no me da tiempo, y llego tengo que estar dando excusas además, y me disculpen porque llegué tarde, pero es que no sé qué cosa, no sé qué más. O sea, esas son previsiones que debe tomar uno a la hora de cuando le toca a uno hacer una presentación. Controlar el nerviosismo. Yo tengo una compañera de trabajo que el solo decirle que vas a poner, ya se pone una vez con los cachetes rojos. Ayer le dijimos que estamos haciendo un trabajo, ella trabaja conmigo también, y estábamos haciendo un trabajo y el profesor le dice, oye, vale, pero eso quedó tan chévere, ¿por qué no lo grabamos? Y automáticamente se puso roja. No. Y lo hace muy bien, o sea, en el momento que ella está hablando, lo hace bien. Y cuando ella se siente que ya se le bajó el estrés inicial, normalmente lo hace muy bien, pero el previo es muy blanca, se le ponen los cachetes rojos, la cara se le enciende y la angustia, no quiere que la gente se dé cuenta de la angustia, pero los que conocemos sabemos que está angustiada y eso hace que el solo pensarlo ya, bueno, eso hay que trabajarlo, un poco el nerviosismo. El nerviosismo yo siempre digo que se trabaja un poco con el control de que lo que yo voy a decir va a llegar, lo que yo voy a decir es importante, lo que yo voy a decir va a tener algún tipo de impacto, la gente me está poniendo atención y como conozco el tema no tendría que ponerme. Si me ponen a mí a hablar ahorita aquí de física cuántica, seguro que me voy a quedar. La física cuántica ¿qué es lo que? No sé. O sea, puede ser que si yo no me haya preparado tengo más nervios, pero si yo me preparé, no debería. El tema es un poco realizar algunos ejercicios de respiración. Si hay gente que hace yoga, de repente a lo mejor se concentra, respirar profundo. Yo incluso les digo a la gente, mira, antes de empezar, trata de concentrarte, olvídate, haz un ejercicio, camina un poquitico, respira, toma profundo aire, bótalo, que tú sientas. Por eso es que uno no debe llegar tarde, porque si llegas tarde no te da tiempo de nada de esto y llegas ya de una vez con todos los ojos mirándote, ¿verdad? Pero si tú llegaste con tiempo, de repente tú puedes concentrarte, vuelves a repasar lo que vas a decir, haces un pequeño revisión de qué es lo que voy a hacer, sobre todo entender que tengo confianza en lo que voy a hacer y un poco colocar un reloj en un sitio visible. Yo ahorita no lo hice, pero normalmente debo tener un reloj. A veces la gente te puede decir, si vamos a hacer un alto, decir algo, de manera que yo te pueda decir, avísame cuando me falta tanto, dime, o sea, eso debe estar algún tipo de enmarcado, algún papelito. El rollo está en que me lo empiece a hacer todo el mundo. La gente empieza.
Y tú, ay, coño. Entonces todo el mundo empieza a decirte, los amigos de uno, la mente lo está haciendo de buena nota, coño. Entonces me lo está diciendo tú, volteo para acá y me lo está diciendo Oli, volteo para acá y me lo está diciendo ella, allá Ana me está diciendo otra cosa que no sé qué es esta seña, pero puede ser que me alargo, sigo, retrocedo, no sé, de repente a lo mejor. Entonces si yo no quedé con ella, el que está parado aquí dice, ay, Dios mío, por Dios, coño, pónganse de acuerdo, vale, díganme algo, no me hagan esto. O que te empiecen a tirar papelitos, te faltan 5, 2, 3, 2, 1, 0. Oye, entonces tú dices, o la chupeta con la... No, ok. Sí, entonces tienes que quedar incluso de acuerdo con el que te lo va a decir. Es decir, yo te voy a mirar a ti, tú eres la que me vas a decir lo del tiempo, porque eso además puede ser que desconcentre a la persona que está hablando y además lo ponga más nervioso. Dígame si eso implica una presentación de tesis o una presentación formal. A lo mejor en este informal yo puedo decir, ay, se nos acabó el tiempo, qué pena, déjame terminar aquí, yo termino, ¿verdad? Pero si es una presentación de una tesis o una cuestión formal, todas aquellas cosas quedarán ridículas, así que, y podrán ser que resten en vez de sumen, ¿ok? Puedes pasarla. Ok, entonces está durante la presentación. Eso era lo anterior, era el ejercicio, la respiración, todo me va a salir bien. ¿Cómo es que decía la mujer? Todo está bien en mi mundo interior. ¿Cómo es que decía en una novela que la tipa, todo está bien en mi mundo interior, todo va a funcionar? ¿Ustedes se acuerdan de esa? Una tipa que era una novela, ni me acuerdo cómo se llamaba. Que era la hija de Lila Morillo, que hacía, todo está bien en mi mundo interior, todo va a funcionar, todo está perfecto. Si a usted le funciona eso, hágalo, porque todo va a salir bien en la medida que nosotros tengamos confianza en que nos va a salir bien, ¿ok? Ok, estamos en la presentación ya. Ya hicimos lo previo, ¿verdad? Ya nos preparamos, ahora vamos a trabajar algunos elementos que implican la comunicación verbal. Yo tengo que hablar con naturalidad, es decir, mientras ustedes me sientan que yo estoy asustada, a lo mejor esto no me va a salir natural. Ustedes van a decir, esta tipa se estudió esto anoche, lo escribió anoche, lo trabajó, ¿cuánto? O sea, no hay... Ustedes sienten que yo soy... Claro, también hay tipos de personalidades. Hay de repente gente un poco más expresiva y otra gente un poco menos expresiva. Pero lo que sí estamos claros es que si yo me paro aquí firme... Buenos días. Entonces tú dices, ¿será que esta tipa va a cantar el himno? ¿Será que ella, esto es un baile inicial y este es el paso 1 del baile para arrancar? ¿O qué? O sea, hay un elemento de naturalidad necesario a la hora de hablar y que si yo no lo utilizo, puedes estar seguro que la gente que me está oyendo primero se va a aburrir y va a decir, esta tipa así es acartonada, así es rígida, así... Oye, no llega, lo que ella está diciendo no me va a llegar, pues porque la naturalidad es importante. Articular las palabras con claridad, que ya lo dijimos, evitar el uso de coletillas o tics verbales, es decir, que yo instantemente diga, como les venía diciendo, ay, tú dices, además hay momentos, sí, el es el más común, o el no sé qué, esos sonidos. O sea, el utilizó, sea, ¿ves? Controlar el ritmo del hablar, que ya lo habíamos dicho, no empezar las frases con volumen elevado, que disminuyan. Entonces tú dices, Vircia. Más bien me asusté. ¿O qué es lo que quisiste? A menos que tú estés dando un meeting, que es otro tipo de comunicación verbal, y yo necesariamente tenga que hacer énfasis en lo que estamos hablando. Entonces tú dices, si yo no digo así, tú no vas a entender el énfasis de la frase que yo te estoy diciendo, ¿ok? Sí, en cambio, si yo hablo plano y estoy dando un discurso, a mí me parece que todos tenemos que ir a votar el 8 de diciembre. Y tú dices, esta mujer no me llega, pero para nada. Yo más creo que me quedo en mi casa ese día. Entonces, si yo te estoy dando un énfasis, yo tengo que... quizás no elevar demasiado el tono, pero tampoco puedo
no llegarte con mi voz. Hacer pausas respiratorias de vez en cuando, porque si yo hablo muy rápido, no hago pausas, me canso. Y ustedes van a estar oyéndome que yo estoy hablando así. Y tú dices, ay Dios mío, que le busque oxígeno a esa tipa. Ay, hasta llegó hasta ahorita. Y si se nos muere. Entonces ustedes no quieren que el que esté hablando se vaya a morir, sino que realmente logre respirar. Respira, madre. ¿Será que tomas agüita? Y entonces tú separas a alguien que trae un vaso de agua y te da, tómelo, le hace bien. Entonces, al final tú dices, me están trayendo agua porque eran amables o porque yo estaba hablando así, ¿ok? Entonces, la respiración es importante, jugar con el volumen, con los cambios de los ritmos. Ustedes me han visto que mientras me han escuchado hablar, yo voy cambiando el ritmo, hablo un poquito más alto, bajo, de repente hablo un poquito más lento, porque me interesa hacer énfasis en algunas palabras. Entonces yo hago el énfasis y puedo disminuir el tono de la voz. Y luego utilizar en forma consciente los silencios para enfatizar el discurso. Me quedo callada, digo la siguiente palabra y usted la escuchó. ¿Vieron cómo lo hice, no? Es entonces importante, fíjense que voy haciendo entonaciones donde voy dejando espacios de silencio. Esos espacios de silencio psicológicamente lo que hacen es que usted, ¿qué es lo que va a decir? Mañana nos vamos a encontrar. Tú dices, pues será encontrar, será bailar, será qué es lo que, o sea, hay un elemento que el silencio me hace que yo dé un énfasis específico en lo que estoy hablando. Puedes pasar. El otro tema tiene que ver con lo corporal, ¿verdad? Hay unos más payasos como yo que nos movemos, que hacemos, que podemos bailar, brincar, que no nos da pena nada. Pero hay otros que son un poco más tímidos. Bueno, aquí nadie está pidiendo que tú vengas a bailar, aquí no era un trabajo estético lúdico en el cual yo tenía que demostrar cómo bailo salsa aquí, entonces yo tenía que moverme, sino estamos hablando sobre una información, a menos que información sea la salsa y yo haga una pequeña demostración del baile, ¿verdad? De lo contrario, usted tiene que hacer, fíjense los gestos, cuando la gente es demasiado histriónica, media payasa, también molesta. O sea, no puedo ser tan exagerada en ser totalmente rígida, parada aquí. Buenas tardes. No me río, no hablo, sino todo el tiempo. Mi cara está totalmente no me van a salir arrugas en ningún lado. Pero tampoco puedo ser tan exagerada que cada una de las cosas, y tú dices, ay Dios mío, qué angustia con esta tipa. Porque puede ser que sea, a lo mejor es una manera de ser, pero hay que controlar un poco el tema de los gestos. O quiero usar las manos, y uso tanto las manos, tanto, que tú dices, esta tipa, máximo cuando salga aquí el manguito rotador se le va a dañar, o va a tener que hacer fisioterapia después porque va a quedar como que trotó de aquí al Parque del Este, porque las exageraciones generalmente no son positivas. Por ejemplo, con los brazos o con la cara, no dar continuamente la espalda al público. Entonces yo como estoy leyendo, entonces no dar continuamente la espalda al público. Fíjense que lo importante es no jugar con objetos ni con la... Entonces tú dices, bueno, pero la tipa nos está hablando a nosotros o ella está leyendo lo que está ahí. O, en este caso yo tengo el micrófono, cosa que no suele gustarme, ¿no? Pero normalmente yo debería tener mis manos como para moverlas y tener algún tipo de conexión entre mis manos, pero tampoco puedo ser exagerada, ni moverlas demasiado, ni aun cuando esté recitando del cielo cayó una rosa, mi mamita. Entonces tampoco era necesario ser tan gesticular algunos movimientos. No colocar, por ejemplo, las manos
La boca, sí, porque es importante que ustedes decían. O sea, si yo tengo el micrófono, me van a oír. Pero si no tuviera el micrófono, te perdiste del pedacito cuando me puse la mano en la boca. O, por ejemplo, no lograr mirar a toda la audiencia y darle, como yo la conozco a ella, yo trabajo con ella, entonces yo me siento cómoda con ella. Entonces yo le doy la charla a ella y a más nadie miro. Eso suele pasar, por ejemplo, el jurado. Entonces solamente ves al jurado. No. Mira a todo el mundo. La conexión con los ojos es importante. O sea, que el que yo logre hacer paneo de los que estamos aquí. Y yo logre, tú estás aquí en esta esquina y ella está allá y yo logre en algún momento. Es probable que uno se centre de repente en alguien por alguna razón. De repente ustedes saben que uno está hablando y hay gente que está... Eso es muy... Eso, dio en el clavo. Entonces tú te sientes conectado, coño, lo que estás diciendo le gusta a esa tipa, coño. ¿Cómo no mirarla si la tipa está tan emocionada con lo que yo digo? Pero no corras el riesgo de solo mirarla a ella que está emocionada. A lo mejor es mi mamá la que está ahí. No, esa hija, esa es mi hija. Entonces yo nada más la miro a ella porque yo sé que lo que yo diga, lo diga mal o lo diga bien, a ella le va a parecer fabuloso, ¿verdad? Pero no puedo hacer esa conexión porque entonces evito la mirada de los demás y el público se siente que no es para él, sino es para mi mamá que está allá y que esté en mi barra y me está diciendo, vamos, así es. Mirar, evitar leer la presentación, que ya lo vimos, y vestir de forma apropiada para la ocasión. Ustedes van a poner unos ejemplos que yo les pongo. Pero, por ejemplo, si yo hubiese venido vestida con un vestidito muy cortico, y además que entonces me van a decir, la tipa tiene celulitis. ¿Tú viste? Esos zapatos son feos, vale. Porque me traje unos zapatos verdes, ¿verdad? Con la punta fucsia, pero a mí me encantan, pues. Me puse un vestidito floreado, bastante floreado, tipo tropical, pues, con unas piñitas. Corto, muy cortico, escotado, sí, se ven las pechugas así completas. Y además entonces me puse unos zarcillos que a mí me encantan, pero son como 2 pelotas así. Usted va a pasar todo el rato mirando a la tipa. Primero que puedes, o sea, tú le vas a decir a la otra, ¿le viste los zapatos a la tipa sí es valiente, vale. Es valiente, ella sale a la calle así. Después van a decir, oye, pero ¿y el vestido? ¿A ti no te parece que está muy corto para las piernitas tan gordas que tiene la tipa? O puedes empezar a decir, ¿quién le dijo a ella? Los zarcillos, esa vaina le va a tumbar la oreja. Yo tengo una amiga que le tumbaron la oreja. Entonces tú empiezas a hacer comentarios, empiezas a escribirle mensajito de texto al de al lado. Chama, qué pena con esta tipa, ¿cómo se vino así? Además, puede ser que el escote sea tan grande que los tipos los desconcentren, ¿entiendes? O demasiado cortico que cada vez que me volteo, y tú ves algunos que van como moviéndose, la tipa va moviéndose y uno va moviéndose. Es capaz de que tiren espejitos y cosas de eso para verle el picón. Lo cierto está, entonces, en que hay que vestirse de forma apropiada. O sea, tampoco me podía haber venido, no sé, a lo mejor también si me he visto extremadamente formal y este espacio no es así, ustedes van a decir, pero ¿por qué ella se vino con ese vestido de traje, con medias y tacones y no sé qué? Si ella o sea, hasta no es porque sea bien vestida o mal vestida, sino tenemos que pensar en que el término bien vestida y mal vestida no cuadra, sino simplemente apropiado para el espacio. Si yo le estuviera dando esto, nos hubiésemos ido para una playa, ¿verdad? Y tenemos todos los que estamos aquí, nos sentamos en la arenita y yo les voy a dar esta taller y yo me vengo vestida, exacto, una cosa con medias, tacones y arreglada. Tú vas a decir, ese tipo no está apropiado para el sitio. A lo mejor si decidimos hacer esto en ese espacio, de repente yo estoy a lo mejor hasta con unos chores y podría cuadrar, pues porque estamos en un ambiente adecuado. El tema del adecuado, incluso mire, hasta cosas tan sencillas.
Las uñas que ahora las usan larguísimas y con distintos diseños increíbles, que se ponen cositas, incrustaciones, bichitas, vainas que le guindan. O sea, si yo llego con unas uñas de esas, a lo mejor el que pasa todo el rato es mirándome la mano, viendo la mano mía, además diciendo las uñas, ¿de dónde esa tipa se habrá hecho esas uñas? ¿Qué? O a lo mejor tú dices, o artista el que le hizo las uñas, pero te vas a distraer. Entonces, hasta esos elementos que son simples, que a ustedes les puede parecer simples, son importantes a la hora de vestir. Y el tema de los componentes, o sea, contestar en la medida de lo posible. Fíjense que si yo manejo el tema, puedo contestar. Si yo no manejo mucho el tema, le digo a la gente, o no le contesto. Ustedes saben lo más desagradable cuando uno hace una pregunta y el que te la tiene que responder te responde con otra cosa. Ustedes saben el chiste del muchachito que solamente se sabía un tema. Puede ser Jaimito, puede ser quien sea. Él solamente se estudió los romanos. Se leyó los romanos, se estudió los romanos de aquí para allá, los romanos. Y el día del examen le tocaron los fenicios. Y él dijo, los fenicios es un pueblo sumamente trabajador que generalmente se relacionaban con los romanos. Los romanos, y habló de lo que él sabía. Entonces, en algunas ocasiones hacemos preguntas y el que nos responde lo que le dio su gana. Entonces, yo creo que uno tiene que tener respeto hacia lo que pregunta. Si yo no conozco el tema, seguramente no voy a contestar en forma clara. Y si no me quedó clara la pregunta, ¿qué realmente querías tú con esa pregunta? Porque puede ser que a veces me hagan preguntas que no entiendo, pero uno tiene el derecho de formular preguntas o de que la gente le formule preguntas a uno y uno saber contestarla. O por lo menos intentar, incluso ser sincero. Es preferible ser sincero y decir, Bercia, en ese tema quizás a lo mejor que no es complementario. Yo creo que vamos a tener que hacer una investigación, casi que pregunto a un amigo, 50 y 50, a lo mejor puede suceder. No debería ser porque se supone que si usted se para aquí es para hablar sobre algo que usted sabe y no para improvisar. Y como insisto, la improvisación es solamente con algunos elementos, no con el tema. Si no conocemos, por eso la respuesta es preferible decirlo. Mira, en ese aspecto, oye, yo creo que a lo mejor nos estamos saliendo un poco del tema. A mí me pasa mucho que de repente estamos hablando de un tema y por allá dice una gente, ¿y usted cree que eso, por ejemplo, con la astrología tendría que ver? Yo, coño, no sé. O sea, no sé, pues a lo mejor no lo sé. A lo mejor de repente infiero. A lo mejor hasta le respondí algo que podía ser. Pero vamos a ser sinceros en algunos momentos con la respuesta. En este caso, si no comprendemos, le decimos a la gente, y lo más importante es evitar las confrontaciones. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de la presentación oral. No es decirla, porque ese es el durante, ¿verdad? Mientras yo estoy hablando, a lo mejor yo de repente, no sé, se para el amigo y me dice, disculpe, eso que usted está diciendo no es. Y yo te voy a decir, bueno, mira, yo creo que sí. Y empezamos en pero disculpa, así como lo está diciendo, no es porque esto y esto y esto. Y yo te digo, no, ya va un momentico, pero espérate, ya va, ya suelta la vaina esta de una vez para acá. Discúlpame porque resulta que empezamos en este rollo tú y yo, y el resto de la audiencia dijo, bueno, ¿y qué pasó? Que nos vamos para afuera. Resolvemos eso allá afuera porque aquí no me la voy a calar. Entonces, al final termina un enredo que nadie entendió porque este señor y yo nos confrontamos y eso es lo que hay que evitarlo. A veces hay situaciones o temas que implican conflicto, es decir, nosotros vivimos en un país en donde hay temas que se convierten en álgidos, ¿verdad? Y yo puedo ser que estoy hablando ahorita, por ejemplo, de la economía de este país y se para uno por allá a refutarme y se forma aquí un enredo. Y aquel puede ser que, o sea, el que está parado aquí tiene que aprender a manejar la situación. Y si no la usa, usted suelta el micrófono y sale corriendo. Porque es preferible
que crear la confrontación o nos vemos allá afuera, te lo juro, cuando salgamos de aquí. O sea, nada tenía por qué enfrentarnos si yo lo que estoy es dando una información o un tema o estoy confrontando. No tengo que confrontar. Ok, nosotros aquí vamos a hacer un alto en algo o sigo. ¿Sigo? No, yo estoy bien, digo por ustedes. Seguimos, ok, seguimos y ahorita paramos para respirar un poquitico. No, yo no tomo café, no importa, tranquilo. Ok, ahí está después la presentación. La presentación pasó, ya listo, yo terminé. Muchas gracias, este era un tema importante para trabajar. Espero, mi teléfono es fulano tal, cualquier cosa me escriben, quedamos en confrontar. A la orden estoy en la Universidad Bolivariana, listo, ya, terminó. Me fui. Ahora viene un después. El después es, realmente yo logré la habilidad para hablar y hacer la presentación entretenida. ¿Será que la gente me paró? Sí, chica, había una por allá que estaba como dormida, pero también esa mujer se trasnochó. Pero la gente más o menos me oyó. Tú tienes que evaluar qué pasó. O sea, yo creo que generalmente si no se hace la revisión de lo que pasó, bueno, de repente no aprovecho este instante. Este instante es único, esto no se repite porque el que todos estemos, los que estamos aquí en este instante, esto no se va a volver a repetir. A lo mejor nos ponemos de acuerdo para el martes que viene y a lo mejor nos volvemos a encontrar los mismos, pero ya no es hoy, es el martes que viene. Entonces, como cada momento es distinto y cada momento tiene que ver incluso incluso como yo me podía haber sentido. A lo mejor yo, no sé, vengo de una situación fuerte hoy y de verdad dar la charla de repente me costó porque, oye, venía de una situación y puede ser que cuando yo lo evalúe diga, sí, de verdad que sí, no lo hice como debería hacerlo, no di suficiente, yo sentí que no fui convincente, pero necesitamos evaluar. Por eso es que yo siempre pongo el después de la presentación, que generalmente a la gente no le para. Me fui de aquí y se me olvidó. Pero yo creo que hay que buscar los mecanismos para evaluar cómo fue nuestra intervención. Yo puedo pasar un instrumento y entonces ustedes evalúan. Y a lo mejor hay algunos ítems que ustedes evalúan, la presentación fue adecuada, el ambiente, llegó el mensaje, se entendió, se hicieron dinámicas, cualquier cosa. Yo puedo evaluar y después yo le puedo decir, Ana, por favor, préstame qué fue lo que dijo la gente de mí. Y a lo mejor a partir de ahí yo tener, ay, sí, vale, sí, la presentación no estuvo tan buena, cónchale. O a lo mejor la gente hace unas críticas fuertes o positivas o negativas y a partir de ahí yo evalúo. Es necesario, fíjense que ahí tenemos dos audiencias, ¿verdad? Una audiencia que a lo mejor está todo el mundo en TDA y ahí hay una audiencia donde está este tipo que no sabemos en qué parte. Ya él pasó quizás de Renma, no sé qué nivel. Él se quedó rendido. Pásale el siguiente. Vuelvo a insistir en algunos consejos, ¿verdad? Primero, el tema, dominarlo. Si yo no domino el tema, voy a dudar. Si dudo, titubeo. La audiencia, adaptar y respetar. Es decir, aquí pueden haber puntos de vista distintos dependiendo del tema y yo tengo que respetar y tengo que manejar eso. Es decir, si yo doy la posibilidad de que ustedes hablen, al yo dejarlos hablar a ustedes, yo me puedo conseguir con cualquier cosa. Con gente que me diga, ay, pero qué maravilla lo que usted dijo, porque no sé qué. Hasta gente que me puede decir, no hay ni una sola palabra de la que usted haya dicho de la cual yo estoy de acuerdo. Y yo no me puedo calentar. Debería no calentarme, o por lo menos no ser tan expresiva que le diga, ya tú vas a ver, ya quedamos, ya la tengo jurada. El tiempo es fundamental. Ensayar y ajustarse. Si me dieron a mí 15 minutos, coño, son 15 minutos, no son 30, ni 50, ni una hora. Hay gente que incluso en el momento que le dice que se te acabó el tiempo, empiezan de nuevo, o sea,
érase una vez, otra vez, vuelven a contar el cuento. O sea, pareciera que ese es el dato para que usted se alargue más. O sea, cuando yo te diga que se te acabó, es que te empiezan los 15 minutos, pareciera que fue así. Ayudas audiovisuales en forma correcta. Es decir, si yo no tengo una ayuda audiovisual buena, pierdo mucho en la presentación. Pásalo otra vez. Ay, no. Ajá. Elementos gráficos, cuidar la calidad y el tamaño, ya lo habíamos dicho. El tema del desarrollo, hay que cuidar el tema de la introducción y la conclusión, incluso lo que yo decía del cierre. La voz, tengo que tener claridad, buena dicción y volumen. Y el tema de la organización, para comprobar que todos los detalles estén antes, de manera que yo pueda lograr una efectividad con lo que voy a presentar. Ok, vemos esta y paramos un ratico. La idea entonces en este caso es, como yo digo, practicar, practicar y practicar. Esa es la única o la mejor, digamos, la mejor manera de realizar excelentes presentaciones. Las improvisadas puede ser que me queden muy bien y puede ser que a lo mejor mis características personales, intelectuales, hagan que algo improvisado estuviera bueno. Pero generalmente, si yo no organizo, o me demoro más, o hablo unas cosas que no tenía que decir, o dejo de decir algunas otras cosas. Otra vía consiste en sacar partido de la retroalimentación, es decir, vamos a intentar preguntarles a ustedes cómo van, ¿entendimos? ¿Qué tal les pareció? ¿Vamos bien? De manera que yo pueda ver por lo menos en sus caras que la cosa va más o menos bien. Porque si yo tengo un poco de cara de gente con un fastidio horroroso, yo puedo decir, este es el mejor termómetro. Oye, vale, esta vaina que yo estoy hablando debe ser bien aburrida, porque no hay manera que yo logre. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que estamos diciendo anteriormente, es probable que la gente vaya obteniendo lo que nosotros queremos, que es la atención. Cuando nos den retroalimentación, no hay que poner excusa. Miren, lo que pasa es que yo quería decirle que para la próxima no llegara tan tarde. Entonces tú, en vez de decir, sí, tienes razón, disculpa, para la próxima no va a ocurrir, tú piensas, bueno, pero yo llegué tarde, pero aquel llegó también tarde. O sea que si nosotros estamos hablando de quién llega más tarde, no necesariamente tiene que ser el que yo. Entonces yo empiezo con un enredo que nadie me pidió a mí, o que claro, como yo vivo en San Antonio de los Altos, nadie de ustedes se está dando cuenta que es que yo tuve que levantarme a las 5 de la mañana para llegar aquí al centro. Nadie te pidió la explicación. Asume que te están diciendo que llegaste tarde y que a alguien le incomodó eso, ¿ok? O como cualquiera otra de las cosas que de repente tienen que ver con el espacio. Elaborar, por supuesto, el plan para corregir esos fallos y entonces, por último, asumir la dificultad y transformarla en una oportunidad, ya que estamos iniciando una vía para mejorarla. Por eso yo insisto mucho en que evaluemos, porque si nosotros hacemos presentaciones, ¿verdad? Y solamente nos centramos en que yo lo hice bien, porque yo soy más buena para esta broma que yo dudo que me haya equivocado. Total, siempre lo hago, soy buenísima. Si yo parto de eso, seguramente lo voy a hacer mal, porque la naturalidad y todo, y lo que yo voy a expresar, no implicó nunca que yo revise cómo voy avanzando, ¿ok? Nos tomamos un cafecito y seguimos. Creo que hay cafecito allá atrás, ¿sí?